En México, la educación social y la pedagogía social, más que disciplinas ejercidas por profesionales que formalmente estudiaron esas carreras, son ámbitos de prácticas y reflexiones que responden a la voluntad comprensiva y pragmática de personas interesadas en combinar lo educativo y lo social para promover el bienestar individual y colectivo. Es por eso que a lo largo de esta comunicación me referiré indistintamente a ambas con el término socioeducativo. Pues bien, existe una enorme cantidad de experiencias socioeducativas que han funcionado y siguen funcionando aquí en México, a través de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones religiosas, de colectivos que en ciudades y pueblos pretenden impulsar el desarrollo y la justicia a través de experiencias socioeducativas. Entre esas experiencias podríamos mencionar al proyecto educativo de Cherán, a las escuelas zapatistas del Ejército de Zapatista de Liberación Nacional o espacios como la Universidad de la Tierra o la Universidad Campesina Indígena en Red, entre otras. Estas experiencias han tenido poco o ningún apoyo gubernamental, incluso algunas han sido obstaculizadas por el propio gobierno. Algunos de esos proyectos se identifican en alguna medida con tradiciones y corrientes socioeducativas, especialmente con la educación popular, con la pedagogía crítica y con la educación comunitaria. Algunos incluso han desarrollado corrientes propias como la pedagogía del sujeto. Por otro lado, encontramos también experiencias importantes que han sido desarrolladas desde el ámbito gubernamental. Comenzaré por explicarles que el estado de bienestar mexicano es bastante joven, bueno, relativamente joven. Los expertos ubican su nacimiento a principios del siglo pasado, una de las consecuencias que tuvo la Revolución Mexicana. Fue a principios del siglo, pues, cuando empezaron a configurarse las primeras instituciones públicas vinculadas con la educación, la salud y la asistencia social. Con el nacimiento y expansión de los servicios de educación y de salud a lo largo y ancho del país, era urgente contar con maestros, médicos y enfermeras. En este periodo, específicamente en 1933, se fundó también la primera escuela de asistencia social, ya que se consideraba que era necesario tener personal capacitado que atendiera las necesidades socioeducativas, y sociales. Otra figura súper importante en este periodo fue la de los maestros misioneros. Esta figura, que surge de la tradición católica del país, solo que en este caso el misionero debía llevar la educación a todos los rincones del territorio nacional. Estas dos figuras, los maestros misioneros y los trabajadores sociales, tuvieron un espacio común de trabajo en el desarrollo del país, las misiones culturales. Las misiones culturales fueron un proyecto de la Secretaría de Educación Pública que formó parte de la cruzada contra la ignorancia y que buscaba incorporar a los indígenas y a los campesinos al proyecto de nación civilizada. Estas misiones culturales, en estas misiones culturales, los maestros misioneros debían estudiar las condiciones socioeconómicas y las necesidades sociales de cada comunidad. También debían reclutar maestros para que atendieran a las poblaciones más necesitadas, les enseñaran a leer, a escribir, tener buenos hábitos de salud, higiene, implementar técnicas en el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas, entre otras actividades. Este proyecto sigue vigente en nuestros días. Otro proyecto importante de la primera mitad del siglo XX fue el de la educación rural mexicana. El objetivo de ese proyecto era llevar la educación primaria a todos los rincones del país. Imagínense, en 1922 se destinó la tercera parte del presupuesto público a la construcción o restauración de escuelas, algo impensable actualmente. Pues bien, las misiones culturales y la educación rural mexicana fueron medidas institucionales creadas por unas minorías que regían el país en el periodo postrevolucionario y que pretendían erradicar el fanatismo religioso y configurar una cultura cívica nacional. Sin embargo, estas buenas intenciones en realidad fueron un intento por homogeneizar la diversidad cultural de nuestro país. Pues en un primer momento lo que pretendían y de las primeras cosas que se hacía era castellanizar a los grupos originarios. Esas medidas atentaron, sin duda, y siguen atentando aún contra la identidad de los pueblos indígenas.
Otra etapa importante de la acción socioeducativa en México, con impacto en este caso a toda América Latina, fue la creación del Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina, CREFAL, por sus siglas. La educación fundamental fue un concepto utilizado por UNESCO en el periodo de posguerra, según el cual la educación, además de ocuparse de la enseñanza de la lectoescritura y de las operaciones aritméticas básicas, debía promover los principios democráticos y el desarrollo comunitario, es decir, debía formar a individuos y comunidades con avances técnicos y científicos y fomentar la convivencia ciudadana pacífica. La UNESCO creó 6 centros regionales de educación fundamental. En 1951 se creó el Centro para América Latina en Pátzcuaro, Michoacán, en México. Estos centros tenían la tarea de profesionalizar la educación fundamental, especialmente en el trabajo con las comunidades. En este marco se llevaron a cabo misiones de alfabetización, de higiene, nutrición, salud y avances también en técnicas productivas, así como actividades de radio, teatro, cine, documentales, entre otras. La educación fundamental tuvo un fuerte apoyo gubernamental y contribuyó a posicionar en la población la idea de que la educación debía contribuir al desarrollo social y comunitario. Desafortunadamente, la misión del CREFAL perdió fuerza con la aparición de distintas dictaduras en América Latina y con la adopción en nuestro país del modelo neoliberal en la década de 1970. Desde entonces, el CREFAL se ha dedicado principalmente a combatir el analfabetismo en las zonas rurales del país. También es un proyecto que sigue vigente. En 1971 se creó el Consejo Nacional de Fomento Educativo, un organismo descentralizado de la administración pública coordinado por la Secretaría de Educación. El objetivo principal del CONAFE es ofrecer servicios de educación comunitaria a aquellas poblaciones a donde el sistema educativo nacional, digamos, no es capaz de llegar por las condiciones geográficas o porque hay muy pocas personas en alguna comunidad. Entonces ahí llega CONAFE. Ofrece servicios desde educación inicial o infantil, que es como se le conoce en otros países, hasta educación secundaria. El CONAFE retomó la perspectiva de la educación comunitaria del periodo postrevolucionario, por lo que se realizaban programas, o se realizan programas de fortalecimiento a los programas educativos, entre los que destacan el programa Educación para la Salud Comunitaria, el programa Radio Comunitaria, el programa de investigación y recopilación de tradiciones orales populares, el programa de museos comunitarios, las caravanas culturales, entre otros. Con el paso de los años, el modelo comunitario CONAFE ha evolucionado. Su perspectiva actual es más crítica, reconoce las prácticas y saberes de las personas y promueve procesos reflexivos y de confrontación con otras formas de pensar y de hacer. Cabe mencionar que CONAFE funciona gracias a la participación de jóvenes y mujeres, en el caso de educación inicial, mujeres, sobre todo mujeres, que realizan un servicio social a cambio de una ayuda económica. En todo caso, se trata de figuras que inicialmente no cuentan con una formación profesional. Bueno, hasta aquí he hablado brevemente de algunas experiencias socioeducativas desarrolladas en México dentro y fuera del sistema educativo nacional. Ahora bien, para entender la situación actual de los profesionales de la acción socioeducativa en este país, es necesario comprender el desarrollo profesional de los educadores. La profesionalización de educadores en México prácticamente se ha reducido a la formación de profesores para atender a la educación básica. Y en ese proceso ha habido un desarrollo histórico bastante irregular, como muchas cosas en este país. El resultado es que actualmente tenemos un sistema de formación bastante heterogéneo en términos administrativos, organizacionales, curriculares, profesionales e incluso laborales. Esta heterogeneidad se debe a que en buena medida han existido muchos proyectos y personas que han participado en la regulación, instauración, mantenimiento y evolución de las instituciones encargadas de formar a los profesores. Cada vez que llega un nuevo gobierno, crea una institución dedicada a formar o mejorar la formación de los maestros. Y el problema es que a pesar de las diferencias en términos de organización, muchas veces atienden a los mismos objetivos. En síntesis, pareciera que cada administración considera o ha considerado que es más sencillo crear nuevas instituciones que reformar las existentes.
Un rasgo común de estas instituciones dedicadas a la formación de maestros, les decía, es que todas asumían que el educador debía formarse para atender al sistema escolar. Sin embargo, en el año 2002, la Universidad Pedagógica Nacional, que fue otra organización también fundada por decreto presidencial para profesionalizar a los maestros en función, la UPN crea la licenciatura en Intervención Educativa, mejor conocida como la LIE. Este programa surge a raíz de un diagnóstico que hicieron un grupo de profesores de la UPN con el objetivo de identificar las necesidades sociales que podían ser atendidas mediante programas y estrategias educativas institucionales. Por primera vez se hablaba de un profesional que podía intervenir para ayudar a resolver problemas sociales y educativos que excedieran los límites de la escuela. Este profesional sería capaz de introducirse en los ámbitos de la sociedad y plantear soluciones a problemas derivados de los campos de intervención. El interventor educativo, que es como el nombre que reciben los egresados de la LIE, es formado para integrar el análisis de procesos sociales y educativos, desde una plataforma multidisciplinaria y de contextos sociales específicos. Se trata pues de un educador cuyo trabajo es diverso y polivalente, es decir, que puede operar eficientemente en el aula y también atender las necesidades de individuos y grupos en otros ámbitos como la alfabetización, la educación a lo largo de la vida, en la inclusión social, etc. El programa, de hecho, tiene 6 líneas de formación específica: educación de las personas y jóvenes adultas, gestión educativa, educación inicial, interculturalidad, inclusión social y orientación educativa. De acuerdo con Petty Matus, aunque el programa fue diseñado para producir un impacto positivo más allá de las aulas escolares, el nombre del programa, Intervención Educativa, ha generado una serie de confusiones e imprecisiones fuertes y fuertes debates académicos para intentar definir y delimitar la profesión. Ante esta problemática, Matus llevó a cabo una investigación cuyo objetivo fue precisamente definir la intervención educativa a partir de la experiencia de los egresados de la LIE que se desempeñaran fuera del ámbito escolar. Dicho brevemente, lo que ella encontró fue que para los egresados, la intervención educativa es una acción socioeducativa que implica un proceso de acompañamiento, mediación y a veces de irrupción para responder a una necesidad, problema o para potenciar las capacidades de sectores de población, grupos o comunidades. Como pueden ver, se trata en buena medida de acciones que en otros países llevan a cabo los profesionales de la educación social o la pedagogía social. Sin embargo, el estudio también concluyó que buena parte de los egresados de la LIE siguen trabajando en la escuela y realizando, obviamente, las actividades típicas de los profesores, de los maestros. No está claro si esta tendencia se debe a la fuerte tradición escolar que tiene la institución que los forma o si se debe a que las oportunidades que brinda el mercado laboral siguen siendo bastante restringidas. Así que aunque la LIE forma un educador social, pues al final el egresado solo consigue trabajo en escuelas. Además de la LIE, existe una amplia oferta formativa en el ámbito de la educación por parte de universidades públicas y privadas cuyos egresados no tienen como principal objetivo o campo laboral el sistema educativo nacional, aunque algunos de estos profesionales tienen la posibilidad de insertarse. Hablamos de licenciaturas en innovación educativa, en procesos educativos, en ciencias de la educación, psicopedagogía y bastantes, me tardaría mucho en enlistarlos todos. Un ejemplo es el programa en el que yo trabajo, del cual formo parte, que es la licenciatura en procesos educativos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En el caso de nuestra licenciatura, tenemos un área, ofrecemos a los estudiantes 2 áreas de formación o profundización, y una de ellas es en pedagogía social. Algunos de nuestros egresados ya comienzan a insertarse laboralmente en espacios propios de la educación social o la pedagogía social. Incluso con mucha alegría en meses, años más recientes, empezamos a recibir demandas laborales por parte de ONGs, de fundaciones que nos solicitan tal cual educadores sociales o pedagogos sociales. Y obviamente pues tienen a nuestro programa como uno de estos
posibles espacios en donde egresan profesionales de la acción socioeducativa. Finalmente, en el ámbito académico, podemos identificar la emergencia de espacios destinados a debatir y compartir experiencias sobre la educación social y la pedagogía social en México. Entre estos eventos podemos identificar en 2008 el primer simposio internacional Pedagogía Social y Educación Popular que organizó precisamente la Universidad Pedagógica Nacional. Desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que es la universidad donde yo trabajo, en 2015 organizamos el cuarto Congreso Iberoamericano de Pedagogía Social en colaboración con la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social. En el marco de este importante evento se conformó la Red Mexicana de Pedagogía Social, que hasta la actualidad carece de una figura legal, pero que bueno, funcionamos a través de correo y redes sociales y hemos organizado ya algunos encuentros nacionales entre los integrantes de la red. En 2018 fuimos la sede del primero de estos congresos que el día de hoy nos tiene aquí, el primer Congreso Internacional de Pedagogía Social y Educación Social tuvo como sede nuestra universidad y bueno, este evento se organizó en colaboración con la Social Pedagogy Association y con el programa de posgrado de Pedagogía Social y Cultural de la Universidad Estatal de Arizona. Y bueno, no me queda más que cerrar diciendo que en México, como en muchos otros países de América Latina y el Caribe, los trabajadores socioeducativos, más allá o más acá de los avatares de la formalidad académica, vamos abriéndonos paso y construyendo camino. Colegas y amigos de otros países de la región, como Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, nos inspiran y nos motivan a seguir avanzando en este proceso de reconocimiento y de profesionalización de la educación social y de la pedagogía social en nuestro país. Muchísimas gracias.